por la reforma a la Administración de Justicia. Mil gracias a todos los conferencistas y de manera especial un saludo y un agradecimiento al maestro español Eloy García, quien nos honra en este acto, en la Casa de las Leyes de Colombia. Bienvenido, maestro, y muchas gracias. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este segundo foro por la reforma de la Administración de Justicia. Hoy tendremos como conferencistas al doctor Jaime Granados Peña, que va a disertar sobre política criminal, al doctor Julio César Ortiz, expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, quien hablará sobre posibles reformas a la justicia, al doctor Luis Fernando Álvarez Jaramillo, presidente del Consejo de Estado, quien hablará sobre la fundamentación normativa, al doctor Jaime Alberto Arrubla, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien hará una disertación sobre reforma a la Administración de Justicia, al doctor José Andrés Omeara como abogado litigante, quien nos dará a conocer su pensamiento sobre la defensa judicial de la nación, al doctor Gustavo Zafra Roldán, ex constituyente y maestro en Derecho, quien nos hará conocer su pensamiento sobre algunas reflexiones sobre los proyectos de reforma a la justicia, a la doctora Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, quien hablará sobre la reforma a la Administración de Justicia, al doctor Guillermo Mendoza Diago, fiscal general de la Nación, quien disertará sobre facultades de control del fiscal general, a la doctora María del Pilar Arango, presidenta de la Corporación de Jueces y Magistrados, capítulo de Bogotá, quien nos hará conocer su pensamiento sobre la realidad de la Administración de Justicia en Colombia. Quien hablará sobre el tema "No hay equilibrio en el juzgamiento de los altos funcionarios del Estado". Al doctor Francisco Escobar Enríquez, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, hablará sobre las reflexiones sobre la reforma a la justicia. Y por último, al señor presidente de la Corte Constitucional, doctor Mauricio González Cuervo, quien hablará sobre la integridad de la jurisdicción constitucional y los precedentes jurisprudenciales. Llamo a intervenir al doctor José Andrés Omeara, quien va a disertar sobre la defensa judicial de la nación, abogado litigante, y se prepara el maestro doctor Gustavo Zafra Roldán. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Primero que todo quiero agradecerle por esta importante convocatoria sobre reforma a la Administración de Justicia. Estos escenarios académicos son los que impulsan el verdadero crecimiento y desarrollo en un Estado. Yo le quiero contar algo. La Comisión de la Unión Europea designó en 2007 a un grupo de expertos políticos de distintos estados, de Italia, de España, de Alemania, de Polonia, presididos por el expresidente del gobierno español, Felipe González, y por el histórico líder anticomunista polaco, Lech Walesa. Y llegaron a una conclusión: hay que impulsar la investigación científica y tecnológica. Y el semillero de esa investigación científica y tecnológica son realmente estos escenarios académicos.
Me agrada por demás encontrar un bastante número de estudiantes y de personas que están empezando a ejercer la profesión del derecho en este tipo de foros. Acaba de mencionar, señor presidente, el doctor Luis Fernando Álvarez Jaramillo como presidente del Honorable Consejo de Estado, que las reformas se hacen en razón del ciudadano, algo que es absolutamente cierto. Y yo me pregunto, ¿y el Estado? De hecho, es el tema de la ponencia, la defensa judicial de la nación. ¿Quién defiende el Estado? Que subsidiamos todos nosotros. Sabíamos que hay 689 billones con B larga y mayúscula de pretensiones en contra de la nación. 689 billones de pesos. Es el monto de las demandas contra la nación. 150% del Producto Interno Bruto. Retiramos una demanda muy importante que hay en el oriente antioqueño y que por fortuna fue fallada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia a favor del Ministerio de Agricultura y del antiguo INCORA por 595 billones y nos quedamos aproximadamente con una cifra de 100 billones de pesos. De esos 100 billones de pesos, aproximadamente 16 billones de pesos son demandas en contra de las entidades territoriales, departamentos, distritos, municipios. Departamentos como el Caquetá, señor presidente, si fallaran hoy las demandas que tienen en su contra, implicaría 8 veces el presupuesto del departamento. Si hoy en día se fallan todas las demandas contra el Ministerio de Minas y Energía, implicaría el 738% de su presupuesto. De la Fiscalía General de la Nación, el 661%. Del Ministerio de Defensa Nacional, el 81%. Hay más de 60.000 demandas contra el Instituto de Seguros Sociales, por una cuantía de 1.3 billones de pesos. Mencionaba al señor Fiscal General de la Nación, que vive absolutamente preocupado y con razón además, acerca de la cantidad de tutelas y decisiones judiciales en contra de la Fiscalía para que reintegren a sus funcionarios. Pero es que el problema viene de atrás. Señor presidente, se posesiona un alto dignatario del Estado y pide la lista de los funcionarios de libre nombramiento y remoción para declarar las insubsistencias. Y no revisa si la persona se encuentra en el retén social, si no puede ser retirado porque está a un año de adquirir su pensión, si es madre cabeza de familia, si tiene una incapacidad física. Y todo ese tipo de situaciones y declaratorias de insubsistencia se convierten en demandas de nulidad y restablecimiento del derecho con el denominado popularmente taxímetro. Todos los meses ese valor de las pretensiones se está incrementando, aunque en la presentación de la demanda las pretensiones son las del momento. Pero después de 6 años, una persona que se ganaba 6, 7 millones y que fue declarada insubsistente, y se declara también, después de un proceso judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la nulidad de ese acto administrativo, se le debe reintegrar 800, 900 millones de pesos con las correspondientes indexaciones. Pensábamos, o piensa el país, que generalmente es la acción de controversias contractuales la que más pretensiones demanda en términos de cuantía, y resulta que son las de carácter laboral y las de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuantía de pretensiones y por número de demandas. ¿Qué hacer frente a eso, señor presidente? ¿Quién defiende al Estado colombiano? De ahí que no comparta la importante apreciación del presidente del Consejo de Estado cuando dice que las reformas son
o se surten en razón del ciudadano, no únicamente. El Estado colombiano juega un papel importante. Está la acción de reparación directa, la acción electoral, la de nulidad y restablecimiento del derecho, la de controversias contractuales. ¿Por qué no, señor presidente, como propuesta, darle un impulso a las secciones segundas del Consejo de Estado y de los tribunales contenciosos administrativos, que es donde se surten las controversias derivadas de los procesos laborales que se convierten en un taxímetro para el Estado colombiano? La mayor fortaleza de la administración de justicia en Colombia debe estar en la jurisdicción laboral, contencioso administrativa, porque es ahí en donde el retardo de pronta y cumplida justicia señalado en la Constitución genera mayores intereses para la hacienda pública. Acaba de reformarse o está en proceso el nuevo Código Contencioso Administrativo. Yo tuve una experiencia particular ejerciendo la dirección jurídica del Ministerio del Interior y de Justicia en los años 2006 y 2007. Teníamos más de 2.100 algo de demandas, de las cuales en aproximadamente 1.900 no teníamos legitimación en la causa por pasiva. Y no teníamos legitimación en la causa por pasiva por una sola razón: porque a nosotros los abogados nos enseñaron en la universidad demande contra todo. Entonces, cuando hay un problema en la Fiscalía por privación injusta de la libertad, demandan Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación, Ministerio del Interior y de Justicia, a pesar de que desde el año 91 es el Consejo Superior de la Judicatura quien administra los recursos de la rama. Y le dice uno, señor presidente, la contestación de la demanda a los jueces y magistrados contenciosos administrativos: su señoría, no tengo legitimación en la causa. La Fiscalía General de la Nación pertenece a la rama judicial. El Ministerio del Interior y de Justicia pertenece a la rama ejecutiva. Respuesta del honorable juez o magistrado: en sentencia se decide. Es decir, tenemos a los abogados de la Oficina Jurídica del Ministerio del Interior y de Justicia 6 y 7 años detrás de 1.900 procesos en los cuales no tiene por qué actuar, pero tampoco los puede abandonar, porque entonces cuando la Contraloría General de la República ejerce el control de gestión y de resultados sobre la rama ejecutiva, le dice a los abogados o al jefe de la Oficina Jurídica: hallazgo disciplinario, usted no presentó alegatos de conclusión en este proceso contencioso administrativo y está descuidando la defensa judicial del ministerio. Para reflexionar, señor presidente, en la reforma del Código Contencioso Administrativo. La reforma de la justicia actual es una reforma política. Es una reforma política, la Constitución es política y lo que están reformando es la parte orgánica y estructural de la Carta Política. ¿Que es importante? Sí, es importante, pero es una reforma política. Los medios de comunicación la han denominado reforma a la justicia y no lo es. Cuando estamos hablando de cómo se van a elegir, de cómo va a actuar el poder, de qué función de poder se traslada a otro órgano, esos son funciones de poder en cabeza de las altas cortes. Entonces realmente con relación a la administración de justicia es poco, pero sí es importante. Y es importante mencionarla porque, si bien, como lo dice el tratadista Amartya Sen, profesor de la Universidad de Harvard, no podemos llegar al fundamentalismo institucional, que es lo que queremos presentar. Hay que crear el Ministerio de Justicia, hay que crear el Ministerio de Justicia, hay que crear el Ministerio de Justicia. Fundamentalismo institucional: las instituciones sí promueven la justicia, pero no per se la creación o la fusión de determinadas instituciones nos van a mejorar la justicia. Algo muy importante, hablaba el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Jaime Rubla Paucar, acerca de la independencia y autonomía de la rama. La comparto, señor presidente, pero hay que tener en cuenta algo. Las funciones electorales en cabeza de la rama judicial
le generan la autonomía e independencia que tanto se está solicitando? Tener las altas cortes injerencia en la elección del señor fiscal general de la nación, del señor procurador general de la nación, de la Contralora General de la República, del Auditor General de la República, de los contralores territoriales, bien en los departamentos o en los municipios. ¿Eso le da autonomía a la rama? Yo creo que debemos empezar por eliminarle las funciones electorales a la rama judicial. Hay unas importantes propias de su independencia y autonomía: la cooptación para los magistrados del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién controla la rama judicial? Yo voy a poner un ejemplo. Mencionaba, señor presidente, el expresidente del Consejo Superior de la Judicatura al Banco de la República. Al Banco de la República le ejerce control actualmente la Contraloría General de la República, la Superintendencia Financiera, la Procuraduría General de la Nación, el auditor delegado del Presidente de la República. A la rama judicial, y este es un tema para invitar a la reflexión, porque tampoco tengo muy clara su respuesta, a la rama judicial le ejerce un control, digamos, al Consejo Superior de la Judicatura, la Contraloría General de la República. Cada despacho judicial no tiene ningún control. Doctor Zafra, sistema de pesos y contrapesos, de controles. ¿Cómo instaurar un control a la rama judicial en sus propios despachos sin afectar la independencia y autonomía? Esa es una pregunta bastante compleja. Y por último, señor presidente, quiero mencionar lo que Carl Lewinstein denominaba los controles horizontales. Cuando este tratadista, junto a André Oriu, que planteaban y defendían el derecho público como el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos, una definición que me parece bastante clara: derecho público, encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos. Dice Carl Lewinstein, no hay constituciones perfectas, y naturalmente no la hay. El pluralismo social lo impide, que todo el mundo esté conforme con una carta política es imposible. Pero, producto de las transformaciones sociales, políticas, económicas, evidentemente se generan dos fenómenos: las reformas constitucionales y las mutaciones constitucionales. Esas reformas se presentan generalmente cuando una decisión razonable en determinado momento, como en el año 90, cuando se conforma la Asamblea Nacional Constituyente y se sanciona o se promulga en 4 de julio de 1991, en ese momento, como bien lo señaló el doctor Eduardo Enríquez Maya, se buscaba la paz como primer objetivo. Hoy en día estamos viendo que la capacidad funcional de la estructura orgánica de la Constitución no está dando resultado. Según la tesis de Lewinstein, hay que cambiarlo. La comparto. No se elige fiscal. La capacidad funcional que en su momento era efectiva, hoy no lo es. De ahí la tesis, señor presidente, de eliminar esas funciones electorales. Y por último, las mutaciones constitucionales. Esas transformaciones que se presentan sin tocar un ápice de la carta política. Que en Colombia, digamos, ha tenido un desarrollo a través de la jurisprudencia y el postulado del el postulado del Estado Social de Derecho, presidente, que por cierto no viene de socialismo, como en algunas universidades del país lo han querido presentar, sino como un postulado respetuoso de la dignidad humana respetuosa del derecho natural, que valga la pena reconocerle a Francisco Suárez y a Francisco de Vitoria. Con su ideología
conservadora, la nuestra, señor presidente, de la cual me siento además orgulloso. Nos han querido vender que los derechos fundamentales y el derecho natural, esas son tesis del Estado Social de Derecho y del socialismo, y no es cierto. Los derechos fundamentales provienen del derecho natural que empezó a profesar la doctrina conservadora. Y bueno, en esas mutaciones constitucionales ha habido un desarrollo jurisprudencial importante sobre el postulado del Estado Social de Derecho. Es importante recuperar la confianza del ciudadano. ¿A qué me refiero? Como lo dijo el presidente de la Corte Suprema, estaba un poquito equivocado él en sus cifras, dijo que 400.000 tutelas por motivos de salud, no es cierto, fueron 370.000, de las cuales 370.000 tutelas en 2009, de las cuales el 27% de esas 370.000 sí son por salud. La cifra es bastante inferior. Ha convertido al legitimado democráticamente, que es el gobernante, en una persona que ha transferido ese poder a la rama judicial, que no es elegida popularmente, señor presidente. Esta es una reflexión interesante. Cuando se menciona que la Corte Constitucional está definiendo, diseñando políticas públicas a través de sus sentencias, es que está adoptando el postulado del Estado Social de Derecho y está haciendo cumplir con el derecho a la salud. Tengo claro, señor presidente, que es un problema de recursos económicos. Y al ser un problema de recursos económicos, como el país ha hecho esfuerzos en materia de seguridad democrática, la cual también comparto, debemos hacer de pronto esfuerzos en administración de justicia y en el sistema pensional y de salud, para que sea el Ejecutivo el que esté cumpliendo con esos deberes constitucionales y no le traslade a los magistrados y a los jueces de la República la función de conceder esos derechos, porque quien es elegido democráticamente termina deslegitimándose frente al electorado. Increíble que termina concediendo en algunas ocasiones el derecho quien no es elegido democráticamente, por encima de quien lo es, y esto afecta a la confianza. Confianza que los tratadistas han denominado capital social, y con esto cierro. En la Argentina, en los años 30, 40, presidente, usted lo sabe muy bien, se encontraban en la cuarta economía del mundo, y hoy es un país en vía de desarrollo. Y Argentina tenía el capital natural, capital físico, capital humano, pero no tuvo capital social. La confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en sus gobernantes, por la cual se viene trabajando tanto en Colombia, con evidente recuperación del Estado Social de Derecho y el crecimiento económico. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, doctor José Andrés Oveara.